no podemos perder la voz propia por la inteligencia artificial. Y esa voz propia es resultado de la experiencia, conocimiento, talento que tenemos y que muchas veces no lo aprovechamos simplemente por lo rápido. Esta es una de las muchas reflexiones que vas a encontrar aquí y es de Gabriel Patrizi. Quería titular este episodio de podcast Los 8 pecados capitales de tu marca personal y cómo evitar que te quemen en la hoguera de LinkedIn, basado en una charla con Gabriel Patrizi, el exorcista del branding que entrevistó a 71 víctimas de su propio ego. Pero me ha parecido un poco pretencioso o incluso ofensivo. A ver, en el mundo del personal branding, donde la proyección de nuestra imagen y nuestra reputación es absolutamente esencial para dejar una buena marca, es más que interesante conocer los errores más comunes que pueden arruinar o destruir nuestra marca personal. Así que en esta guía que presento hoy, basada en mi entrevista con el experto en marketing y marca personal Gabriel Patrizi, por cierto, autor del libro Marketing Propio, del que he hablado más de una vez aquí, y creador de la serie de podcast EQM, Errores que Marcan, vamos a explorar los errores más graves que debes evitar a toda costa. Gabriel, con su amplia experiencia, ha entrevistado a 71 personas sobre errores en marca personal, entre los cuales me incluyo. Nos ofrece una visión, yo diría que imprescindible para ayudarnos a gestionar una marca personal sólida y auténtica. Así que aquí tienes la entrevista con Gabriel Patrizi en el episodio 213 de Todo Deja Marca, titulado Guía para destruir tu marca personal o cómo evitar los errores más comunes. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y potenciar tu marca personal. Soy Guillem Recorons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y profesor en varias escuelas de negocio. Pues sin más, te dejo aquí la entrevista completa con Gabriel. Espero, sinceramente, que te aporte. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo el honor de presentaros a Gabriel Patrizi, autor del libro Marketing Propio, experto en marketing y en marca personal, y sobre todo experto en algo de lo que vamos a hablar hoy en este podcast, que es en errores de marca personal. No solo es experto, sino que ayer me tomé la molestia de entrar en su canal de YouTube y ahí vi que tenía 70, pero él me ha corregido, son 71 episodios hablando de errores de marca personal. Por tanto, podríamos decir que si hay una autoridad mundial en errores de marca personal, ese es Gabriel Patrizi. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Guillem? Un gusto poder estar en este espacio contigo. Siempre disfruto interactuar y aprender de ti, así que bueno, un honor estar acá. Bueno, aquí ya veremos quién aprende de quién, porque yo creo que tú aquí me llevas mucha ventaja, ¿eh? Entrevistar a 71 personas distintas, entre las cuales estuve yo. Pero, ¿quién más? Sí, gente que conocemos del mundillo. Estaba Nancy. Nancy Vázquez de México, Ilse Roa de Venezuela, Ilse Pérez Ortega, Celia Il, Neo Jarquez. Bueno, pues para no alargarnos, si podéis visitar un canal de YouTube que se llama Gabriel Patrizi y ahí dentro ir a buscar una lista llamada Errores que Marcan, vais a encontrar los 71 capítulos. Pero aquí vamos a hacer un pequeño resumen un poco más suelto, por decirlo así, y este podcast he querido titularlo algo así como La guía definitiva para destruir tu marca personal. Ya sabéis que, en fin, el humor es parte de la marca, ¿no? Incendiario. Igual, ¿no? Exacto. Y lo cierto es que yo recuerdo la entrevista que me hiciste, tú no preguntabas cuáles son los errores de marca personal que más te sino los que tú has sufrido en tus propias carnes, con lo cual, claro, tuvimos que hacer un recordatorio y hay muchos, y además coincido el de Andrés, que creo que fue el último que oí, si no estoy muy equivocado, y uno de los errores que decía era, si no recuerdo mal, el crear una web que no seas tú, que no sea tu propio nombre, ¿vale? Y creo que todos pasamos por ahí. Mi primera web, digamos, de marca personal se llamaba Lateral Consulting. La de Andrés se llamaba Marca Propia o algo parecido, ahora no recuerdo. La de Arantxa era Historias de Crack, la de no sé qué, tal. Es decir, todos hemos empezado con
un poco con ese punto de humildad de no poner nuestro nombre por bandera, pero es que nuestro nombre al final es la marca que nos acompaña siempre, ¿no? Por tanto, este es un error para, sobre todo, más dirigido no a todas las personas del mundo, sino a aquellas que quieran crear una web, pues con la intención, yo qué sé, de tener un blog dentro, o un podcast o algo. Por favor, no cometáis el error que hemos cometido más o menos unas 86 personas en el ámbito de la marca personal, sino directamente buscar vuestro nombre y poner el .com y para adelante. Y si no encontráis el .com, el punto lo que queráis, el punto del país, o hay miles, .net, lo que queráis, ¿vale? Gabriel Patrici tiene gabrielpatrici.com, yo tengo guillemreconos.com. Andrés Pérez Ortega finalmente le costó tiempo, pero Andrés Pérez Ortega, que es muy largo, .com, y evacolladoduran.com. Es decir, es lo lógico, porque es como no solo tiene una ventaja desde un punto de vista de que es tu marca, sino que tiene una ventaja SEO. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, completamente. Aquí es importante varias cosas. Uno, el técnico, que es el posicionamiento SEO. Otra, la recordación. Y lo importante también es que ese dominio que es personal esté conectado con todos tus perfiles digitales, pues, ¿no? Y bueno, tú tienes un artículo. Yo me recuerdo que hice referencia a él en el libro. He hecho también algunas recomendaciones sobre el naming propio, el naming digital de cada uno, ¿no? Porque si tenemos un nombre que es súper común en Venezuela, por ejemplo, donde soy oriundo, es Pedro Pérez. Entonces, si tú pones Pedro Pérez en Google, hay millones de Pedro Pérez. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer millones yo? En Venezuela y en España. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para diferenciar? Entonces, ahí les vamos a recomendar un artículo que hizo Guillem, otro que hice yo, que se complementan y que nos pueden dar una idea de cómo entonces podemos tener un naming que sea auténtico, que sea genuino, que me represente y que ese naming sea mi dominio, sea mis perfiles en redes sociales y que me permita entonces una diferenciarte. Sí, claro. Recuerdo además, yo hice un artículo que luego hice la segunda parte y la tercera que se llamaba La putada de llamarse García. Y que mucha gente lo criticó y eso es bueno. Mucha gente lo criticó por la palabra putada y tal y cual, pero al final creo que todo el mundo lo entendía, ¿no? Y si no recuerdo mal, y te estoy hablando a lo mejor de, yo que sé qué año, el año 2012 o por ahí, el artículo empezaba con la frase: en España hay 1.440.000 Garcías. Solo en España, imagínate si contamos toda América, ¿no? Entonces, claro, si tú eres tan cándido como abrirte un perfil de LinkedIn y ponerte ahí José García, pues obviamente no te van a encontrar, pero vamos, ni loco. Con lo cual ahí, en ese artículo, junto con los de Gabriel, hay algunas técnicas para ver cómo resolver esta situación. Pues una es utilizar el segundo apellido, la otra es el mote por el que te hablan normalmente, la otra es crear un nickname, como por ejemplo Ioriento en el caso de Alfonso Alcántara en España, etc. Hay varias salidas, pero la ideal, ojalá tengas tu nombre y apellidos libres de dominio, ¿vale? Que puedas encontrarlos sin ningún problema. En caso de que seas una persona que no tengas ninguna intención de tener un blog o una web o una cosa, ese problema ya te lo quitas de encima parcialmente, porque sigues teniendo el problema con las redes sociales, ¿vale? Es decir, José García hay muchos, o como decía él, José Pérez, ¿no? Pues hay, yo creo que millones, ¿no? Si contamos en el mundo hay millones, con lo cual, como ahora el mundo está conectado, antes no estaba conectado, con lo cual, cuando buscabas en ámbito local, pero ahora como estamos conectados, estás compitiendo, claro, España compite con Chile, Venezuela, Perú, son todo el mundo. Entonces ahí es muy importante tener una marca única. Y esto es clave, ¿vale? El naming, como decía Gabriel, que no sé cómo traducirlo, pero sería estrategia de nombre, ¿vale? Más o menos sería eso. Bueno, oye, después de 71 capítulos hablando de errores de marca personal, ¿tú cuáles dirías que para ti son los más graves? Los que sí o sí hay que evitar como sea. Sabes que cuando hice, luego que terminé el podcast, hice un ebook que lo pueden descargar en mi web. Incluso el libro ha sido más consumido que el propio podcast. Y esto a reflexionar una vez más. Pues pondremos el enlace al ebook en las notas del episodio. Vale. Gracias.
Sí, lo importante es tener en cuenta que siempre hay que darle una segunda vida a los contenidos que hacemos. Hombre, ya que lo son creo. orados. Entonces, yo lo que hice fue, cuando terminé esta serie de 71 entrevistas, las segmenté en cuatro secciones. Errores de identidad y mentalidad, de estrategia, de visibilidad y de venta. Sin embargo, si tú me dices hoy, Gabriel, tendrías la misma división, la misma segmentación, y te diría que quizás haría una distinta, dándole a la mentalidad una acepción principal, pues una acepción única, porque al final con el desarrollo de la marca personal y desde mi punto de vista de consultor, me he dado cuenta que la mentalidad es un pilar fundamental para alguien que quiere desarrollar su marca personal. Y tener en cuenta que uno de los errores, hablando de errores, uno de los principales errores en el proceso de gestión de marca personal es tener una mentalidad cerrada, un mindset cerrado, una configuración personal que te haga pensar que ya no necesito más conocimiento porque con el que tengo basta, necesito relacionarme con estas personas porque con las que conozco es suficiente, no necesito aprender de esta herramienta, de esta aplicación, de esta plataforma digital porque eso es una moda. Y al final hay que tener en cuenta que nosotros como personas somos entes que se interrelacionan en un contexto y con distintas personas. Y tenemos que estar abiertos, tenemos que ser flexibles a que debemos aprender continuamente, a que hay plataformas y conocimientos, herramientas, tecnologías que nos van a ayudar y que además tenemos que colaborar con otras personas para generar nuevas oportunidades. Entonces, alguien que quiera convertirse en un líder o en una autoridad en su empresa o sector necesita ser abierto, flexible, curioso, tener un pensamiento crítico, y esto no lo logra si tienes una mentalidad cerrada. Entonces, ese es un error en el desarrollo. Y eso se puede ligar a otro concepto que es el de yo no quiero una marca personal. No, amigo, no se trata de querer, es que tú ya dejas marca desde el día que naciste, con lo cual lo único que tienes que hacer es coger el toro por los cuernos, como decimos aquí, agarrar el toro por los cuernos, porque la marca la estás dejando y te has de preocupar esa marca si la estás dejando como a ti te gustaría o la estás dejando a la deriva para que la gestionen otros, ¿no? Con lo cual, otro error es pensar que la marca personal es algo que se crea, que tú dices, va, mañana aprieto un botón y empiezo a crear mi marca. No, tu marca, amigo, ya llevas tiempo ahí. Sí. Y esto va muy ligado con la reputación, que es cómo te ven los demás, ¿no? Entonces esto, bueno, es un error también muy, muy típico. Tú hablabas quizá del primer error, que es el cerrarse al mundo, que es un error de marca personal, pero también es un error, te diría, de persona, casi, de actitud, ya. O sea, ya hay algo ahí en el ADN que falla. Pero este segundo de pensar que tu marca personal, si no estás en digital, no existe, no se está construyendo. Y claro, se construye por omisión también. Acuérdate de todo de esa marca, lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? Con lo cual, eso está ahí. Bueno, sí. Ya que se destaque, que tú destacas en muchas oportunidades, es que si tú no comunicas de ti, otros lo harán por ti. Claro. Y ahí no vamos a estar en control de lo que comuniquen de mí, ¿no? Entonces, para lograr ese posicionamiento y para lograr un relacionamiento que aporte a esa huella que estoy dejando, debo tener un sistema de hábitos que me genere oportunidades, opciones, espacios para yo relacionarme, comunicarme, cuidarme. Y uno de los errores también relacionados con el tema de mentalidad es la ausencia de un sistema de hábitos propios que propicie esas oportunidades de comunicación, de relacionamiento, de cuidado, de equilibrio, porque hay que tener en cuenta que somos personas multidimensionales. No es Guillén solo el experto de marca personal, sino que es Guillén el esposo, el ciudadano, el hombre. Son roles, sí, tenemos muchos roles. Que al final necesita estar en equilibrio para poder tener un buen relacionamiento, un buen desempeño en la actividad o el rol que realiza, ¿no? Entonces esa ausencia es un error que evita o que hace precaria una gestión de marca personal. Totalmente de acuerdo. Hay un error que hace pocos días nuestro colega Andrés Pérez Ortega mencionaba en su blog, que es no crees una marca de personaje.
Y es algo que también mucha gente lo está haciendo, sobre todo en las redes sociales. Es decir, están creando un nombre falso, se meten en una red social y simulan ser quien no son. Es decir, pues están creando un personaje como si fuera un bot, algo parecido a un bot. Y yo de esos perfiles he conocido a gente que me dicen que lo hacen porque no quieren dar la cara, porque no quieren tal, pero claro, esa gente al final tienen que acabar dando la cara, aunque no sea online, la dan offline, está claro, ¿no? Entonces, al final, ¿no crees, Gabriel, que crear un personaje es doblar tu trabajo de marca personal? Totalmente. A ver, es como tener tener un doble trabajo. Por una parte, trabajar doble, porque tienes que ser tú y ser ese personaje. También porque eso ocurre, y yo lo tenía dentro, yo enlisté varios errores que quería compartir contigo para no irme al lugar común, y era que eso también pasa, Guille, porque vemos más afuera que adentro. Entonces, ¿qué pasa? Vivir con base en las expectativas, en los propósitos, en la visión de otras personas, y no en nuestra visión, en nuestro propósito y en el qué quiero yo para mi vida y cómo puedo yo de alguna manera aportarle al mundo. Entonces, me creo ese personaje porque es más difícil ponerme a hurgar dentro de mí, poder vivir un proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento que crear un personaje ficticio. Es más fácil. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sí. Porque no es tan antipático. Es más natural, ¿no? Final. Y no es tan doloroso crear un personaje, porque cuando te tienes que revisar, vas a mover muchas cosas las que tienes que enfrentar, pues, ¿no? Y eso es un trabajo que lleva tiempo. Hay algunas personas que le llevan más y otras personas que le llevan menos, pero es un trabajo complejo. Es un trabajo complejo, pero necesario para poder igual relacionarte, comunicarte, posicionarte y hacerlo con claridad y con autenticidad, que es tan necesario hoy día, ¿no? Mira, precisamente ahora que hablas de autenticidad, este es otro punto importante, que hemos visto perfiles, y tú y yo conocemos a más de uno, que son distintos en el offline que en el online. Porque ellos piensan que online se puede cambiar la personalidad. Cosa que es un error para mí importante, porque tú eres la misma persona. Y la típica frase que seguro que la has oído muchas veces de, oye, te conocí online y luego te vi en persona y eres mucho más majo, tío. ¿Sabes? Eso es algo que es increíble, porque si eres majo, represéntalo también online. O sea, no tengas miedo. Es decir, mucha gente tiene cierto miedo de ser más expresivo o de ser original o de ser creativo y tal, y entonces están utilizando lo que se llama un perfil plano. Perfil plano o perfil bajo, ¿vale? Entonces dices, bueno, pero este no eres tú no eres así. Ya, pero es que yo no sé quién está viendo esto. Bueno, ya lo sé, pero quien sea que te vea, que sepa cómo eres tú de verdad, no cómo eres tú en un perfil plano, como si fuera tu versión 1.0 cuando ya estás en la 5.0, ¿no? Es algo bastante curioso que siempre me ha llamado la atención. Pero pasa igual a el que crea el personaje. Está el que crea el personaje y el que prefiere ser ambiguo o ser amigo de todos. Pasa eso. El perfil plano es que tú no fijes partido, que tú no fijes posición. Y la verdad es que hoy día la gente valora y conecta con quien fija una posición. Incluso se desconecta y rechaza, pero eso es parte de la vida y eso es necesario. Tú necesitas conectar con muchas personas y necesitas también que otras personas o tú mismo no conectes con esas personas o contigo mismo, ¿no? Porque al final no le puede gustar a todo el mundo. Y resulta que siendo plano, al final no le gustas a nadie. Entonces... siendo plano, hay algo peor que no gustar, es que pasas completamente desapercibido. Es como si no estuvieras casi. Este es el problema. Es aquello, si no aportas, no importas, ¿no? Es decir, si ser plano es que no estás aportando ni para bien ni para mal. Al final, mira, estoy recordando algo que pasó también hace unos 10 años o algo así, con cierta frecuencia, que empezamos a hablar de la marca personal de los introvertidos.
Y nos dimos cuenta que en aquella época se estaban empezando a introducir algunas plataformas en las empresas tipo red social, ¿vale? Que eran redes internas. Y de repente un perfil que había pasado muy desapercibido, que eran esas personas más introvertidas, en la red, en el digital, se daban a conocer de una manera mucho más efusiva y explicaban que eran runners de maratón y no sé qué, y no sé cuántos y tal. Y fueron perfiles que destacaron mucho. Yo creo que esto ahora no sé si se ha suavizado o no, pero me llamó mucho la atención que el perfil introvertido, en vez de tomarse Internet como un problema más, se lo tomó como una oportunidad, ¿no? No sé Claro. si conoces casos, pero realmente es así, ¿eh? Bueno, Bueno, el mismo Andrés, él reconoce que es una persona introvertida. yo te iba a decir, tú hablas de Andrés Pérez Ortega y yo me recuerdo que él en la entrevista me comentó que, mira, yo soy introvertido, pero un blog o mi presencia en redes sociales me O en permite YouTube. conectar con gente que luego no necesito un espacio offline, un espacio presencial, yo ir a buscarlo, sino que me vienen a buscar y así me siento más cómodo. Entonces creo que es una herramienta que sin duda Sí, sí. le permite al introvertido poder acercarse con más comodidad. Pero hay que tener en cuenta algo. Si eres introvertido, vas a aprovechar Internet, vas a aprovechar las herramientas digitales en la medida que te conozcas y en la medida que no des por sentados tus valores. Porque dar por sentados tus valores es como, bueno, es como no darte la tarea de definir realmente esos principios de acción, conducta y decisión que rigen tu día a día, sino que quizás te vas por lo ideal. Entonces, bueno, tú dices, yo soy creativo, yo soy proactivo, pero cuando quieres ahondar sobre por qué eres creativo, no sabes. Entonces es porque no te has dado la tarea. Pero cuando te dan la tarea y ves los hitos de vida que has tenido y ves y ahí identificas los valores personales y en una actividad de feedback, por ejemplo, donde otras personas te digan, bueno, qué fortalezas o qué características tuyas has destacado en momentos puntuales, eso te va a permitir a ti ser coherente y consistente. Y si identificas la introversión, por ejemplo, te va a permitir entonces trazar estrategias para ser más eficaz a la hora de conectar a través del mundo digital y sentirte cómodo en un espacio presencial que sea idóneo para tu interacción, ¿no? Creo que eso es importante. Entonces el autoconocimiento es clave para los introvertidos y para cualquier persona, los extrovertidos o los ambivertidos también. Oye, hay otro de los grandes errores que es el ego, ¿no? El pensar que marca personal es hablar de uno mismo y venga, y entonces son personas que son muy latosas, muy pesadas, que decimos en España, porque, claro, están todo el día hablando de ellos, yo, me conmigo. Te has encontrado ese error, ¿no? Muchas veces, me imagino. Y creo que pasa también porque no hay una estrategia clara. Y esto lo relaciono a uno de los errores que tenía yo. Pasa por no tener una estrategia clara que te permita saber realmente cuál es el aporte tuyo más allá de tus logros. ¿Qué es lo que puedes poner al servicio de los demás más que lo que has hecho? Entonces, cuando tú tienes una estrategia, tú puedes definir, además de tus mensajes claves que te ayuden a conectar, también un modelo de negocio propio que te va a permitir ayudar a otras personas. Y entonces resulta que ahí, teniendo esa estructura estratégica, quizás vas a dejar de hablar del yo para empezar a hablar desde, bueno, tus problemas, la solución que genero, esas necesidades y esas oportunidades que están en el mercado. Porque resulta que cuando tienes un servicio, es porque has explorado qué necesita esa gente a la que tú puedes ayudar. Entonces creo que la estrategia nos alega del egocentrismo de alguna forma. Totalmente, y además suelo decir que nadie te llamará ni por tu nombre ni por tu currículum, sino por lo que eres capaz de hacer y lo que eres capaz de resolver, sobre todo. Entonces, este es el gran tema para no autodestruir tu marca personal, sobre todo no pongas el yo por delante, ponlo al final de todo, porque lo que quiere saber tu cliente, lo primero que quiere saber, y casi te diría lo único en un principio, es qué problema puedes tú resolver. Una vez se dé cuenta que efectivamente le puedes resolver el problema porque tienes los recursos para hacerlo, tienes
la formación para hacerlo, tienes la experiencia para hacerlo, ya preguntará por ti. Con lo cual, no te preocupes porque me doy cuenta mucho. Hace poco estuve dando una formación sobre propuesta de valor en una escuela y a pesar de que expliqué muchas veces que por favor primero pon qué problema resueltes y luego hablas de ti, la mayoría de las redacciones que la gente iba haciendo, porque yo he hecho esto, he hecho el otro, tal, y entonces tal, y he hecho tal, y he estudiado esto, y ostras, este discurso, y yo lo siento, pero en un ascensor no te lo compro, en un ascensor me aburre, porque tú estás hablando de ti, y yo lo que quiero es que hables de mí. ¿Vale? Por tanto, el tema del yo creo que es un error recurrente que seguramente viene por la palabra personal de marca personal. ¿Vale? Posiblemente gente entiende, bueno, como la marca es personal, tengo que hablar de mi persona. No, tienes que hablar de la que está delante. ¿Vale? Y así que cuesta entenderlo, pero este es un tema que hay que explicarlo con mucha claridad. Sí. Y para lo cual hay que darse la tarea de escuchar a la gente, de escuchar a tu sector, de escuchar a tus colegas y después, bueno, ¿qué hacer con todos esos inputs de insight que estoy recabando? Y que entonces, con base en en estas ideas, en estos problemas que estoy identificando, bueno, ahora sí me voy al yo. Bueno, yo qué he hecho, qué experiencia tengo, qué talento tengo y cómo puedo responder a ello. Ahí sí es importante el yo para entonces buscar la solución. Pero hay que entender que la comunicación debe estar orientada a esas audiencias con las que queremos conectar. Y muchas veces, y esto lo hablamos en otras instancias que compartimos también, el discurso egocentrista puede calar en mercados o en personas, pero no es sostenible en el tiempo. Porque resulta que la gente necesita más que tú, necesita Lo que tú haces, lo que tú ofreces, claro. Esa solución, esa alegría que tú me generas, ese paliativo al dolor que siento, necesito no solamente que me hables, sino que también me lo ofrezcas y que sea real. Y en esto se desencadena otro error, que es olvidarte de el modelo de negocio personal, que una marca personal debe estar sostenida en esa solución que da, porque muchas veces salimos al mundo a hablar, no sé, de liderazgo o de psicología positiva, bien, la gente resulta que conecta con lo que dices, con esos contenidos que generas, pero cuando buscan un acompañamiento, una asesoría tuya, un servicio tuyo, resulta que no tienes nada. Y ahí simplemente se genera una desconexión luego de que habías creado credibilidad y confianza. Entonces, la marca personal no se sostiene solamente en esa visibilidad o en la comunicación, sino en una solución que damos y esa tiene que estar súper sistematizada. Porque no es que, bueno, yo te doy una sesión de terapia para que mejores tu mentalidad. No, yo tengo este programa que tiene un tiempo de duración, y que en cada etapa vamos a ver estos aspectos sobre tu mentalidad. Se trata de tener ese producto sistematizado y bien diseñado. Muy bien. Hay dos errores que son muy de los tiempos que corren. Uno está relacionado con la prisa, ¿vale? La prisa, sobre todo en la generación Z. Lo hemos hablado alguna vez en el podcast de Personal Branding Podcast. Oye, lo quieren todo para mañana y a ser posible millonarios mañana, ¿no? Es decir, ¿por qué cuesta tanto entender que la gestión de la marca personal, lo que conocemos como personal branding, es un proceso? No es un milagro, no es abrir un ojo tal, no es... Entonces, tú sabes que yo utilizo a veces la metáfora del iceberg, que me vale bastante para decir, bueno, es que claro, lo que mucha gente ve es el éxito en la punta del iceberg de un youtuber, un influencer y tal, y como no ven lo que hay debajo, creen que es algo que es muy sencillo y muy fácil de conseguir. ¿Tú crees que es por eso? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque además las redes sociales, por una parte muy positiva, son una herramienta de conexión y también de inteligencia social importante para aprender y para conocer muchos aspectos que quizás antes no estaban a nuestra disposición y no estaban a nuestro alcance. Pero también son plataformas que nos hacen compararnos día a día. Sí. Y esta comparación ha generado esa necesidad de la instantaneidad, de que todo sea para allá, porque la gente ve que alguien es
es exitoso, porque aquí podríamos caer en otra discusión que es el éxito, pero ve que es exitoso, que tiene una buena vida, entonces quiero ya esa buena vida, quiero ya ese éxito, pero ¿cuál es la historia detrás de esa persona? ¿Qué hizo? ¿Cuánto ha trabajado? ¿Qué ha estudiado? ¿Cómo se ha formado? Y cuidado, que a lo mejor esa buena vida es fake. Cuidado. Cuidado, que a lo mejor los espejos en los que estamos mirándonos no son los espejos correctos, ¿vale? Con lo cual esta es otra, que muchas veces pensamos que, bueno, lo hemos puesto muchas veces la visualización de un chaval de 20 años subido a un Lamborghini, ¿no? Y que posiblemente no sea suyo, pero claro, la sensación que estás dando a un público es de aspiracionalidad, que llamamos en marketing, ¿no? Entonces, ostras, esto es un error muy grave y por tanto yo diría que de los más graves que hay, seguramente, porque esto te nubla la vista a la hora de planificar tu marca personal. Tu marca personal no la tienes que planificar para ganar un Ferrari, la tienes que planificar en varias etapas. Esto es como subir al Himalaya, ¿no? No es, oye, yo quiero estar en el Himalaya en 2 horas. Si quieres llegar ahí, pues mejor que compres un cohete, te lo pongas en el culo y subas, porque de otra manera es imposible. Y hay un proceso. Y cuesta mucho hacerles entender esto del proceso. Yo he dado clases a chavales jóvenes que están en edad universitaria y les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ellos están en TikTok y ven todo de gente que ha tenido éxito aparentemente rápido. Y que no es verdad. Los que han tenido éxito de verdad no ha sido rápido para nada y han tenido que sufrir y sobre todo trabajar mucho. Una cosa que también me llama la atención es que también se cree que el éxito no está relacionado con el trabajo. Y bueno, a no ser que te toque el sorteo y todo, una cosa por el estilo, el éxito normalmente está muy relacionado con el trabajo. Y si no, que se lo pregunten a Warren Buffett, se lo pregunten a cualquiera de los que están en la lista de Forbes. Son personas que trabajan muchas horas, ¿sí o no? Sí. Es decir, que está ligado, ¿no? Todo esto. Sí. Y aquí se ponen en juego aspectos que muestran la vulnerabilidad de las personas a nivel del mindset, de la mentalidad. Uno es el desconocimiento de realmente alguien puede lograr obtener esta cifra de dinero tan rápido. Alguien, no sé, haciendo marketing digital puede ganar $1 millón mensual. Esto lo estoy basando en un caso que se presentó acá en Chile. Sí. Alguien de alguna forma puede tener una avioneta y un auto haciendo este modelo de negocio. ¿O qué me hace a mí en cuanto a mi emocionalidad aspirar eso que está mostrando esta persona? Entonces, por un lado es desconocimiento, pero también es la salud emocional que tenemos como personas. Y hay que tener en cuenta algo, que si tú decides gestionar tu marca personal, ¿para qué quieres hacerlo de manera consciente? ¿Para qué? Porque gestionar tu marca personal no quiere decir que te vas a convertir en millonario. Por ejemplo, la otra vez me preguntaban en un podcast, ¿cuánto tiempo tienes gestionando tu marca personal? Yo ya 12 o 13 años. Y quizás esa persona que aspira entonces el Lamborghini o el Ferrari te puede preguntar, bueno, pero tienes 12 o 13 años y no te has ganado tu primer $1 millón. Pero, eso es lo que quiero yo. ¿Qué aspiración tienes? ¿Cuál es el propósito que tienes para buscar ese posicionamiento? Yo sí puedo decir, en cambio, que durante este tiempo he logrado mantener de forma sostenible y rentable mi autonomía, pues, ¿no? Eso para mí es un gran... Entonces, ¿qué tú aspiras buscando destacar y ser una autoridad dentro de tu empresa o dentro de tu sector, ¿no? Creo que esto es... No, y sobre todo que yo lo vinculo mucho a la felicidad. Es decir, vamos a ver, la primera cosa que yo busco en un trabajo es que me haga feliz, que se me pasen las horas volando, que no tenga noción del tiempo, que de repente un domingo esté pensando en cómo puedo mejorar una cosa que hice el viernes y que se me ocurre una idea así, ¿no? Entonces, esto para mí es un gran objetivo, que lograr hacer algo que te guste tanto que para ti no sea un trabajo. Total. Y eso creo que si además ganas más o ganas menos dinero, pues bueno, mi objetivo tampoco es un Lamborghini, ya te lo digo. No creo, no me sentiría muy cómodo con un bicho de estos, pero
pero bueno, sí, se puede vivir razonablemente bien haciendo lo que te gusta, por supuesto. Lo único que pasa es que hay un tema vocacional, lo has de encontrar. Lo has de encontrar. Ahora, es muy importante, y esto lo enlazo con otro error que puede ser, puede ser de mentalidad o incluso de estrategia, que tiene que ver con que esa vocación, pasión o felicidad, confundirla con el burnout. No se trata Claro. de trabajar y trabajar hasta quemarte, sino se trata Claro. también de vivir esa vocación, de vivir ese proyecto personal, ese modelo de negocio propio en equilibrio. Y tomar en cuenta que también la desconexión, también la vida social, el relacionamiento social es necesario para tú mantenerte saludable y poder gestionar ese modelo de negocio personal que tienes, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, para acabar, un tema que me gustaría sacar, porque claro, estamos todavía en los albores de la inteligencia artificial, porque lo que va a venir aún no lo conocemos, será mucho más fuerte, mucho más poderoso, mucho más potente, pero sí que ya podríamos decir que llevamos 2 años y algo con la generativa, que es la que más se ha dado a conocer en términos de usuarios finales, ¿no? ¿Qué errores crees que se están cometiendo ahí, Gabriel? Yo creo que uno es dejar que la inteligencia artificial tome el control de tu comunicación. Yo creo que es muy importante esto y tener en cuenta, y me está pasando, no sé si lo has observado ya en redes sociales, me está pasando en redes sociales que estoy leyendo muchos contenidos igual. Antes era porque la gente copiaba y pegaba de Google, pero ahora es porque el redactor de las personas está haciendo el asistente que mejor, el asistente de inteligencia artificial favorito. Entonces, ¿qué pasa? Estas inteligencias al final se enriquecen de información que hay en Internet. Y el que está generando contenido con inteligencia artificial 100% confiado en estos asistentes de marca personal, de liderazgo, de gestión de procesos, se nota porque está de manera plana y similar a otros que también lo están haciendo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que uno de los activos principales que tenemos como personas y como personas que buscan ser líderes o gozar de autoridad en su empresa o sector es la voz propia. Entonces, no podemos perder la voz propia por la inteligencia artificial. Y esa voz propia es resultado de la experiencia, conocimiento, talento que tenemos y que muchas veces no lo aprovechamos simplemente por lo rápido, por la instantaneidad de la que hablamos antes, que, bueno, la gente está generando contenido y yo no he publicado nada en 3 días, tengo que hacerlo, voy a hacerlo con ChatGPT. Y esa instantaneidad es la que te lleva a ti a ir perdiendo la autenticidad. Sí, el no tenerlo planificado, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener un guión, y os puedo decir que yo me lo salto mucho, pero tengo un guión. Yo tengo un guión que elaboro cada año en el mes de noviembre sobre lo que voy a contar el año siguiente y que muchas veces me lo salto porque ha habido un evento durante la semana que me ha llamado más la atención, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy bueno tener el guión, ni que sea para saltárselo, pero si no, el problema es que eso, que vas un poquito como pollo sin cabeza, que es una gran símil, es un gran símil que yo creo que es gracioso, pero sí que yo con la IA estoy viendo, si lo pudiéramos simplificar en un concepto, diría que la gente está siendo instrumentalizada por la IA y no estamos utilizando la IA como un instrumento, ¿no? Es un error garrafal. Sí, sí. Y la asumes como instrumento, quizás te ayuda en el remix de contenido. Pues yo, por ejemplo, lo utilizo. Escribí un blog que me corrigió la inteligencia artificial, porque antes de publicar algo siempre tenía una editora que me lo revisaba por si algún detalle de ortografía o redacción. Ahora simplemente lo meto en la IA y la IA me lo revisa. Pero también, bueno, después este contenido que hice en el blog lo quiero convertir en un mail, lo quiero convertir en un contenido. Te lo adapta. Pero eso está bien, eso es instrumentalizar. Total. Eso está bien. Yo lo utilizo mucho para estructuras, por ejemplo. Oye, estoy preparando un ebook para no sé qué, necesito generar una estructura, pero luego sí que es verdad que, bueno, yo como escribo desde hace mucho tiempo, pues me gusta escribir y algunas veces lo que hago es que le doy a ChatGPT o a la IA que sea, le doy el principio de algo para que me lo acabe. Y es muy curioso, porque un poco lo hago para provocar, para ver si la guía, por ejemplo,
este episodio es la guía definitiva para destruir tu marca personal. Ok. Y yo le doy un texto inicial, que es, qué curioso, la marca personal no se construye, se deja, pero sí se puede destruir. Las redes sociales, los vídeos, los podcasts, los libros nos han mostrado la cara buena de cómo identificar, gestionar y proyectar una marca personal. Pero también nos muestran día a día cómo echarlo todo a perder. Obviamente el titular es puro clickbait, lo de la guía definitiva para destruir tu marca. Lo que voy a contar aquí son algunos de los errores más comunes y repetidos a la hora de gestionar la marca personal y lo haré de la mano de Gabriel Patrici. Esto lo he escrito yo. Entonces, lo curioso es que yo se lo doy luego a la IA y me hace un post y yo le digo, ¿podrías acabarlo? Y la verdad es que hace un post que está muy bien. Y además estoy seguro que ha buscado en fuentes, como ha visto Gabriel Patrici, de haber pensado, ostras, ¿qué ha escrito este señor relacionado con errores, etcétera? ¿Sabes? Es decir, que cada vez está mejor ensayada, etcétera, pero lo que creo que es muy bueno es que tú le des unas pautas, que le marques un poco el camino, que le digas que seas tú quien manda sobre lo que quieres hacer, porque si no, bueno, el otro día me presentaron una herramienta muy buena para personas que tienen, digamos, una saturación y no pueden generar ideas, ¿vale? Y es una herramienta muy buena en la que tú colocas 3 hashtags, pues por ejemplo, CEO, marca personal, liderazgo, y te sugiere varios títulos. Y esos títulos, tú eliges uno, el que te parezca más potente, y a la derecha hay un panel que pone guía por puntos, reflexión profunda. O sea, hay como varios formatos de elaborar un post, ¿no? Es espectacular, pero absolutamente espectacular. Y además no tiene el lenguaje, digamos, tan robótico como pueda tener quizás ChatGPT u otras inteligencias artificiales. Es un lenguaje un poco más natural, así de entrada. Con lo cual, entiendo que para una persona que pueda estar en el dique seco, pueda ser útil eso, pero vigilar, porque como hablamos en uno de nuestros episodios fantásticos de Personal Branding Podcast, si tú creas un contenido y luego te encuentras a alguien en un evento de networking y te pregunta por eso, posiblemente te quedes en blanco. O sea, lo que publiques, que sea algo que esté dentro de tu dominio. Total. ¿No? Sí, y además tener en cuenta que de lo que estás hablando tienes que tener amplios fundamentos y argumentos. Va conectado con lo que decía, porque no sabes si lo que él te está proponiendo la inteligencia artificial ya lo está proponiendo otra persona, ya lo ha escrito otra persona. Ojo, y quizás va a ser difícil que lo identifiques si no lees y no te actualizas en torno a tu disciplina. Pero si estás al día, si tienes la referencia de, bueno, quiénes son los referentes acá, cuáles son los principales libros, cuáles son los principales planteamientos teóricos, hipótesis, lo que sea, va a ser difícil que la inteligencia artificial te malponga, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento necesario para identificar qué puede ser fake, qué puede ser algo que sea tuyo o que es de otro. Sí, totalmente. Bueno, Gabriel, me ha encantado hablar contigo. Y yo sé que este podcast podría durar cerca de 71 horas. Sí. Sí. Pero como necesitamos respirar, comer, dormir y todas esas cosas, de momento lo vamos a dejar aquí, que llevamos 40 y algo minutos. Y me parece que hemos abarcado los más grandes. Y yo, como voy a dejar en las notas de episodio y en el blog también lo pondré tu ebook, el ebook que luego compilaste, que además ahora lo he recordado y es una maravilla de ebook. Espero que la gente pueda entender un poco por qué sitios no hay que pasar, ¿vale? Esta es un poco la idea, ¿no? Así que, bueno. Y tener, Guillén, quizás como cierre, que cometer un error o varios errores no es un fracaso absoluto. Que cometer errores... No. Que cometer forma errores parte de la vida. Forma parte de la vida y demuestra que nos estamos moviendo, que estamos haciendo, que nos estamos atreviendo, y quien busca posicionar su marca personal, quien busca dejar una huella en el mundo, al final siempre se va a equivocar, siempre va a cometer errores, pero hay que buscar la manera de disminuirlos y de disminuir esa brecha que hay entre el resultado deseado y el resultado obtenido, ¿no? Sí.
Y además hay dos maneras de gestionar esta parte, ¿no? Una es cometer un error, darte cuenta para no repetirlo, y la otra es que te den un pequeño apoyo, Gabriel Patrici y Guillem Recolons, explicándote errores para que no los cometas tú. Muy bien. Oye, pues gracias por escuchar este nuevo episodio de Todo Deja Marca, que espero que os haya gustado. Si queréis más información, acordaros, gabrielpatrici.com, y podéis también encontrar su libro Marketing Propio en Amazon y en muchos otros lugares, y guillemrecolons.com. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.